primario, o lo que me hace sospechar a mí que el paciente tiene un trastorno de hemostasia primaria. ¿Por qué? Acuérdense que la petequia es un trastorno de las plaquetas o es un trastorno de los vasos, de la fragilidad capilar, básicamente, ¿no? Ahora, la petequia puede ser un trastorno de la hemostasia primaria o puede ser una vasculitis. La diferencia entre la petequia vasculítica y la petequia de trastorno de la hemostasia primaria es que la petequia vasculítica se palpa, tiene síntomas y no tiene una distribución por la gravedad. En cambio, la petequia por trastorno de la hemostasia primaria no se palpa, generalmente tiene una distribución por la gravedad. Si camino, tiene más petequia en los miembros y en los tobillos y en los miembros inferiores. Cuando se juntan hacen equimosis, o cardinales que le dicen las equimosis, o hematoma subcutáneo, o púrpuras, ¿no? Esas son las púrpuras. Pero también tengo púrpura y o petequia por trastorno de la hemostasia primaria con la fragilidad capilar, por la edad, por la caquexia, por el uso de corticoides. Pero las petequias vasculíticas son otra cosa. Se palpan, duelen, no respetan la gravedad, ¿no? La única cuestión parecida que tiene una vasculitis, una petequia vasculítica con una petequia, es que ninguna de las dos desaparecen por la vitropresión. O si no, pensaría en una picadura de mosquito, ¿no? Por ejemplo. O en un nebus de un hiperestrogenismo, que desaparecen a la vitropresión, reaparecen cuando suelto el dedo. Acá no desaparece a la vitropresión, porque está roto el vaso, porque hay una solución de continuidad, sea porque no hay un tapón plaquetario para que pueda sellar los microtraumatismos de la vida diaria, porque ¿por qué un paciente tiene petequia? Porque por la gravedad, normalmente, nosotros no nos pasa nada porque tenemos un buen sistema plaquetario, el que no tiene una enfermedad plaquetaria, entonces cada microtrauma por la gravedad, por la posición, por lo que fuera, rápidamente se forma el tapón mucoso y evita el sangrado. El tapón plaquetario, perdón, y evita el sangrado. Se sella y a otra cosa mariposa. Es eso. Y el trastorno distintivo, característico del trastorno de la hemostasia secundaria, ¿cuál sería? La manifestación hemorrágica más distintiva del trastorno de la hemostasia secundaria, ¿cuál es? ¿Cuáles son? Hemartrosis, profe. Excelente. ¿Y cuál más? Hematomas Hematomas profundos, Luciana. profundos. Hematomas profundos, el hematoma del psoas, la hemartrosis de grandes articulaciones. ¿Está? Por supuesto, después los dos tienen hemorragia digestiva, hematuria, hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno. Si yo digo, díganme una característica del laboratorio de las espondiloartropatías seronegativas. La eritrosedimentación aumentada. No. Puede tener un universo la eritrosedimentación aumentada. Específico, yo te digo, che, este laboratorio, y bueno, tiene esta sacroileitis porque es una sacroileitis de tal enfermedad porque tiene que del laboratorio positivo. Del laboratorio, no de la imagen.
Sería el antígeno HLA-B27, algo así. María Eduarda acaba de ganarse su 10. Claro, HLA-B27. Es seronegativa porque no tiene factor reumatoideo, porque no tiene FAM, porque no tiene la otra. Pero este es un antígeno de histocompatibilidad. Y si yo digo, che, volviendo a la pregunta del parcial anterior, si yo tengo un anticuerpo anti-SM, perdón un segundo, que bueno, entonces, la pregunta es, si yo digo que tengo un paciente, ¿me escuchan? Sí, profe. Con anticuerpo positivo anti-SM, ¿a qué enfermedad me tengo que remitir inmunológica? Lupus. Lupus. Lupus eritematoso. Eritematoso sistémico. Perfecto, porque es específico de. ¿Está? Y si yo digo artritis reumatoidea, María Eduarda, Factor reumatoideo. no María Eduarda, ahora te saco el 10. Factor reumatoideo tienen personas normales en el 20%, mientras más abuelitos, más factor reumatoideo positivo. ¿No son las proteínas citrulinadas? ¿Algo así? ¿Cómo? Proteínas citrulinadas. Anticuerpos, Anticuerpos. anticitrulina o anticitrulinado. Muy bien, Juan Carranza. Yo iba a decir el FR, factor reumatoide, con el anti-CCP, que es ese. Claro, por supuesto. Después empiezan a jugar. Factor reumatoideo más anti-CCC, bueno, es un poquito más, pero normalmente si yo tengo un anticitrulinado negativo, eso tiene un valor predictivo negativo. Es muy raro que el paciente tenga una artritis reumatoidea. ¿Ah? Este sí es con valor predictivo negativo, pero bueno, yo pienso en una artritis reumatoidea. Y si yo digo anti-JO1, Lupus neonatal. no, Anterior. no, ese es el anti-ROM y el anti-LA. Sucre. ¿Eh? Anti-JO. Sucre. No, anti-JO. JO1. Miopatía inflamatoria. Sjögren, anti-RO, anti-LA. Lupus neonatal, anti-RO, anti-LA. Miopatía, anti-JO1. Anti-SM, lupus. Anti-DNA nativo, lupus. Anticitrulinado, artritis reumatoidea. Anticentrómero, antiesclerosetenta, antinuclear, esclerodermia. Julio, ¿sería Sí. también para la dermatopolimiositis, el anti-JO? Claro, Ah, miopatía inflamatoria. el mismo, o es un Sí, subtipo. sí, es lo mismo, sinónimo. Ah, joya. ¿Qué pasa, Silas? ¿Por qué? A ver, se llama el parcial integrador porque integra el primer parcial con el segundo. Lo estamos repasando porque vos entraste más tarde, Silas, unidad por unidad, lo que probabilísticamente aparezca como pregunta. Por eso es importante que estemos todos acá discutiendo y para que... Está bien, pero ¿por qué se te complica? ¿Eh? Está bien, que es... Profe,
¿El antihistona sería para el lupus medicamentoso, puede ser? Claro, el antihistona Listo. es para pensar en el lupus por fármacos, por ejemplo. Está muy bien. Lo cual no quiere decir, María Eduarda, que el lupus no lo tenga. Lo que pasa es que no es muy sensible, pero no es específico. Lo puede tener una lista muy amplia de fármacos. A tal punto que hay muchos pacientes y hay discusiones, no vienen al caso, de que un paciente con diagnóstico de antihistona después termina teniendo lupus. Pero lo podemos ver al revés. Hay pacientes con lupus que tienen antihistona. Por más que el antihistona sea característico del lupus farmacológico. ¿Se entiende? Bueno, el patrón, María Eduarda, es un patrón de inmunofluorescencia, color flúor. Vos vas a ver en el microscopio un fondo negro con muchos redondelitos amarillos. Bien homogéneo. Eso tiene un patrón homogéneo. El patrón homogéneo es antihistona. ¿Está? El otro patrón homogéneo que hay es el patrón anular. Vos vas a ver un fondo negro con círculos con areolas amarillas, todas areolas amarillas. Ese es anti-DNA nativo, específico de lupus, en el 30% de los lupus. ¿Está? Y los otros son heterogéneos, moteado grueso o moteado fino, porque ahí tenés todos los anticuerpos antígenos nucleares extraíbles, como los que charlamos recién, anti-Ro, anti-La, anti-Yo, anti-Smith, anti-esclerosis 70, anti-centrómero, anti-ribonucleoproteína de la enfermedad mixta del tejido conectivo, etc. Ya está. Muy bien. Profe, perdón, una pregunta. ¿Puede ser que el antimitocondrial sirva para la cirrosis biliar primaria y la colangitis biliar primaria? ¿Para los dos? A ver, el antimitocondrial es característico de la hepatitis, de la cirrosis biliar primaria. ¿Está? Es característico. Puede aparecer en otro, puede aparecer, pero lo característico es que el AMA es cirrosis biliar primaria. Vos decís cirrosis biliar primaria, lo pienso por ahí. Ahora, si vos decís ¿cuál era la otra? ¿Colangitis esclerosante? No, colangitis biliar primaria. ¿Cuál? Colangitis biliar primaria, porque lo tengo entre paréntesis y no... Era para confirmar, por eso. A ver, la colangitis biliar primaria es una nueva nomenclatura, Camila Francioni, de la cirrosis biliar primaria. Empieza como una colangitis biliar primaria, va haciendo la cirrosis a medida que progresa y termina haciendo la ductopenia, que es la eliminación del conducto a medida va progresando el ataque autoinmune a los conductos biliares. Es un estadio. La colangiopatía no es que sean dos entidades distintas. Ahora se les dio por nombrarla diferente. Colangiopatía primaria, autoinmune, no es distinta a la cirrosis biliar autoinmune. Es un estadio. Perfecto. Gracias. Bien. Bien. Después. Si yo digo vasculitis y virus, vasculitis y virus de hepatitis, Panarteritis nodosa, ¿con qué, Agustín? con hepatitis B. Bien. ¿Qué otro virus de hepatitis y qué vasculitis vas a ir a buscar? ¿O qué tipo de vasculitis clínicamente te remite a pedir una serología para hepatitis C? ¿O qué laboratorio? No sé, las que sean ANCA negativos. No, está bien, puede ser un universo, pero no.
es más específico. Yo te digo, che, por esta clínica o por este laboratorio le voy a ir a pedir una hepatitis C. ¿Cómo? Claro, así como vos me decís, mirá, yo pienso en una poliarteritis nodosa, o sospecho y le pido una serología para hepatitis B porque hay una alta o hay una correspondencia entre la presencia de hepatitis B y la poliarteritis nodosa. Muy bien. Yo te digo, bueno, ¿qué hepatitis se corresponde con esta vasculitis, esta otra que quiero que vos me digas cuál es? ¿Y qué hepatitis? Creo que la C no era la de los vasos pequeños. Sí, La de- pero tiene que ser más preciso la cosa. Hepatitis C es con crioglobulinemia, vasculitis de la crioglobulinemia. De la Esa es hepatitis la que C. hay lesiones cutáneas, artritis y eso. Claro, es una triada que vos tenés la vasculitis leucocitoclástica con la artritis y el síndrome nefrítico. Claro, afecta a riñones. Tenés una crioglobulinemia, eso es hepatitis C. Sí. Bien, ahora si yo te digo vasculitis leucocitoclástica, ¿qué otra cosa te estoy diciendo? Olvídate de las hepatitis, que estás obligado a preguntarle al paciente. ¿Qué medicamento está tomando? Claro. La vasculitis leucocitoclástica se asocian fuertemente. Por eso es engañoso. Está bueno estudiar de grandes vasos y de pequeños vasos. Si yo te digo vasculitis con eritro de 120, claudicación mandibular, claudicación de la cintura escapular, claudicación de la cintura pelviana, anemia, pérdida de peso. Pero a los gritos me lo tienen que decir un alumno de quinto año. Ah, es esto, doctor. ¿Cómo? ¿Me repetís? Paciente con eritro de más de 120, pérdida de peso, anemia, claudicación mandibular, claudicación de la... Wegener. ¿Eh? Wegener. No, Vasculitis de Wegener. no. ¿Vasculitis qué? De Wegener. No, ¿Tiene anemia y tiene eritro alta? no, ni idea. Es la conjunción de anemia con eritro alta, claudicación mandibular, claudicación escapular y claudicación pelviana. O sea, debilidad muscular pelviana, debilidad muscular proximal, claudicación mandibular, anemia, pérdida de peso, eritro de 120. La polimialgia reumática, muchachos, artritis la temporal. El criterio mayor, 120 de litro. Lo que le dije es la característica del libro. Cuando encuentren un paciente así, tiene eso. Van a quedar como reyes, pero tiene eso, no tiene otra cosa. Así se deben estudiar las vasculitis. Si ustedes, lo cual no quiere decir que no sepan, por supuesto que si vos tenés, Agustín, una sinusopatía crónica, un paciente con nódulos pulmonares, un paciente con falla renal, va a pensar en un Wegener, obviamente, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, pero no, cuando uno dice, hepatitis granulomatosa, bueno, puede ser por Wegener, puede ser por polimialgia, pero fíjate qué distintas que son como se te presentan. Hay que estudiar la fisiopatología, hay que estudiar la clasificación de pequeños vasos, vaso mediano y grandes vasos. Pero hay que siempre estudiar y fijar en la cabeza cómo se presentan los patrones clínicos de cada enfermedad. ¿Está? Bueno. El EPOC y el asma, estudien por favor los broncodilatadores de acción corta, los broncodilatadores de acción prolongada, los corticoides inhalatorios, los corticoides sistémicos. Punto. No estudien otra cosa.
Profe, con respecto a eso que acaba de decir de asma, tipo los nombres, ¿cuáles entran acción corta, acción larga, qué corticoides inhalados? Claro, ¿cuál es uno, cuál es otro, cuándo haría, cuándo indicarías corticoide en un EPOC? ¿Se indica normalmente, no se indica? ¿Qué usás en un asma? ¿Cuáles son los de vida Ok. media? ¿Cuáles son los de acción corta, los de acción prolongada? Sí. Eh, Más allá de los cuadritos, tener la astucia de decir, bueno, si es leve, lo manejo con esto. Si es moderado y yo quiero hacer un tratamiento preventivo, no me puede faltar el corticoide inhalatorio o el formoterol u otro broncodilatador de acción prolongada. Ah, bueno, pero este ya tuvo 2 internaciones en terapia, no, es grave, tiene alto riesgo. Tiene asma nocturna, 2 internaciones en terapia, no, a este le meto además, le meto corticoide vía oral, prednisona. ¿Me explico? Sean bichos para leer. Pero aparte, lo que nos jode a nosotros es la heterogeneidad de miradas. Entonces, el deber de la facultad y el deber nuestro, que lo estamos trabajando y ustedes lamentablemente no lo van a ver, es poder tener una correspondencia importante de la rúbrica que ustedes tienen que poder saber en cuanto a los objetivos de cada unidad temática y de cada cuatrimestre. Ustedes tienen que saber de antemano, el objetivo es este, las rúbricas son estas, queremos que sepan esto y esto. No porque no sepan pensar ni nada, porque están aprendiendo. Me parece que la facultad le tiene que dar al docente, que por ahí preguntamos pelotudeces, las mismas rúbricas que al alumno. Tiene que haber un cuaderno para el alumno y un cuaderno para el docente. Che, los objetivos de los alumnos son estos, no te vayas para otro lado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que aprendan, no queremos ajusticiarlo. Porque sabe más un burro preguntando que es así. Vamos a ser autocríticos todos. Pero también seamos autocríticos ustedes como estudiantes de cuántas horas les ponen al estudio, ¿no? Seamos autocríticos. Pero no nos vayamos ahora porque nos queda poco tiempo, yo me tengo que ir. Y tuberculosis, por supuesto, tuberculosis resistente, lean tuberculosis resistente, cómo se genera la tuberculosis resistente, por qué se genera, en quién pienso tuberculosis resistente, algún título de drogas que se utilizan en la tuberculosis resistente, qué uso, las distintas formas de resistencia, multiresistencia, resistencia a una droga, a 2 drogas, a 3 drogas. ¿Qué drogas se usan? Y de nuevo, ¿cuáles son los efectos colaterales de las drogas para la tuberculosis? Yo no se los voy a dejar de recalcar, porque es una patología frecuente, por más que ustedes el día de mañana vayan al ámbito privado, lo tienen que saber, porque también la gente del ámbito privado se enferma de tuberculosis, porque el ámbito privado tiene la costumbre de no querer ver tuberculosis, HIV-Sida, no querer ver pacientes que tienen un montón de otros. Pero ahora la tuberculosis no respeta clases sociales, tampoco, Obviamente es más frecuente en las clases más vulnerables, más empobrecidas, pero bueno, tuberculosis hay. Y tienen que saber los efectos indeseables y colaterales de las drogas. Hay un algoritmo Bueno, hay varios algoritmos. ¿Qué le quiero decir? Síndrome febril en específico, sepan, por favor, cuáles son las variables que voy a utilizar para hacer el diagnóstico diferencial. Cuando pienso en un Zika, cuando pienso en un dengue, cuando pienso en una leptospira, cuando pienso en un hantavirus, cuando pienso en una fiebre hemorrágica, cuando pienso en una fiebre amarilla. ¿Con qué variables yo hago el diagnóstico diferencial?
leptospira, ¿y por qué? Y porque tiene neumonía, tocamiento renal, hepatitis y tiene un eritro de madre, tiene un eritro alta. Y dengue, ¿y por qué? Y porque tiene dolor muscular, pero tiene un eritro de 10, tiene un eritro baja, tiene leucopenia, pienso que es una viral. Esas variables, ¿cómo voy analizando las distintas variables para llegar a una presunción diagnóstica importante? Tienen que saber eso de los síndromes febriles específicos para el integrador, para cualquier parcial y para la vida. ¿Está? Porque se le va a presentar todos los días. Bueno. Acuérdense de las complicaciones de la cirrosis en cuanto a las infecciones. ¿Qué infecciones tengo que hacer profilaxis antibiótica en un cirrótico y con qué la haría? ¿Con qué antibióticos? ¿O con qué entidad haría? Ascitis espontánea. Profe, en la peritonitis Perfecto, bacteriana. pero hay criterios. Es decir, si yo tuve una peritonitis espontánea, claro. Si yo ya tuve, yo tengo que hacer profilaxis antibiótica. Bueno, ¿qué otras causas más hay de probabilidad o necesidad de usar, porque está comprobado, profilaxis antibiótica en el contexto de una cirrosis? Por ejemplo, ¿con qué droga? Por ejemplo. Después, si yo tengo una leptospira, ¿qué antibiótico usaría? Si yo tengo una neumonía a citacosis, ¿qué antibiótico usaría? Si yo tengo una brucelosis, ¿qué antibiótico usaría en el agudo? ¿Qué antibiótico usaría en la brucelosis crónica? Eso lo tengo que saber. ¿O cómo hago el diagnóstico de una brucelosis aguda o crónica? Si yo hablo de anemias, que está entre las bolillas, ¿cuál es la anemia más frecuente? Ferropénica. ¿Cuál, Max? La anemia ferropénica. Muy bien, perfecto. La anemia ferropénica. Entonces, ¿qué debo saber de la anemia ferropénica? Max. Y los valores de hierro y sangre. La ferritina, la tenoferrina. Eso se llama, hierro, más que el hierro, se llama la ferrocinética. ¿Cómo está la tenoferrina, el porcentaje de saturación, la sideremia y la ferritina? ¿Cómo está el recuento de reticulocito y cómo están los índices matimétricos? Con todo eso, yo puedo hacer un diagnóstico de laboratorio, ¿no? Está. Y para anemia megaloblástica, María Eduarda, ¿qué laboratorios tendrías en cuenta? Pedir la contagio de vitamina B12 Muy bien, y ácido fólico también. muy bien. ¿Qué más? Velocidad corpuscular media. Y debe estar aumentada. Volumen, perdón. Es una macrocitosis, perfecto. Un recuento reticulocito, ¿cómo, María Eduarda? Disminuidas. Excelente, porque es una eritropoyesis ineficaz. ¿Vieron cómo saben pensar? No hay muchas más cosas que tengan que saber.
Sí, efectos indeseables o colaterales de los anticoagulantes orales, de los antivitamina K. Obviamente, el efecto que uno nunca desea es la hemorragia, ¿no? Pero hay algunos que tienen otros tipos de defectos o efectos colaterales. Por ejemplo, las heparinas, ¿cuáles son los efectos? Por supuesto, la hemorragia. Sí, pero hay otro efecto colateral de las heparinas que yo tengo que saber como médico. Cuando empiezo con un tratamiento con heparina, ¿qué tengo que ver? Bien, que no sangre. Y después, ¿qué más? ¿Qué otras cosas veo? La osteoporosis también puede ser en las heparinas. ¿Cómo? Una osteoporosis. Sí, la osteoporosis a largo plazo, pero algo más serio. Trombocitopenia. Excelente la trombocitopenia. Si yo digo anticoagulantes orales K dependiente, ¿no? ¿Qué efecto serio se les ocurre? Más allá del exceso de rin con sangrado, hay un grupo de pacientes que son raros, pero existen porque, bueno, hay déficit de proteína C en la vida y es una de las causas de trombofilia. Y si ustedes les ponen a un paciente, la proteína C es un inhibidor de la coagulación. Inhibidor de la coagulación. Quiere decir que si yo no tengo proteína C, hipercoagulo. ¿No? Entonces, si yo doy una antivitamina K, siendo la proteína C una proteína K dependiente, le estoy quitando esa función de procoagulante. Hemorragias, profe, puede dar. No. A ver. La proteína C es procoagulante. Sería formación de coágulo a nivel de la piel. Claro. Produce una trombosis paradójica. A ver, si buscan cumarínico van a ver que puede traer necrosis de las extremidades, como de las orejas, la nariz, el pene. Hay una enfermedad trombótica importante y tiene que ver por el déficit de proteína C, más que más si anticoagula o no anticoagula fisiopatológicamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un déficit de proteína C heredable, oligosintomático o asintomático, y yo tomo un antivitamina K y la proteína C es un factor K dependiente, me quedo sin proteína C prácticamente. ¿Me explico? Y la proteína C es un inhibidor de la coagulación. Al no estar el inhibidor, coagulo, me necroso. Y ustedes ven las fotos, si lo buscan después en la web, fotos de pacientes con necrosis distales por déficit de proteína C. Una de las causas es tomar anticoagulantes orales. Por eso no deja de ser una buena práctica hacer un dosaje de proteína C previo. Pero bueno, normalmente como nosotros utilizamos la anticoagulación con heparina cabalgando con los anticoagulantes orales, evitamos ese conflicto. Chicos, yo les deseo la mayor de la suerte. Lean, estén tranquilos, le puede ir mal, le puede ir bien. Estamos aprendiendo, después rendirán con su profesor. No sé quién me habló. Bueno, después rendirán con su profesor el oral si salen mal. Y bueno, yo a su disposición, cualquier cosa me conectan, hablan. Ya les digo, lean
con practicidad, no se lean, no quieran comerse ahora un libro de medicina interna con 2 días. ¿Está? Sean prácticos, lean títulos de cada una de las bolistas, los títulos, lo más importante, y algo de preguntas. Y después traten de recordar la cruzada y todo eso. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. estamos viendo, gente. Chau. Yo Chau, chau.